Capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de quién? Del glorioso Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y cómo estaban? Estaban todos confundidos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y todos les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, ¿qué hacían? Se burlaban y decían: ellos están ebrios o llenos de mosto. Así que Pedro se levantó en pie, alzó la voz y dijo: varones judíos y todos los que habitan Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, ¿qué va a hacer? Derramaré de mi espíritu solamente sobre los hombres, sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, varones israelitas, oíd estas palabras. De ahí en adelante Pedro predicó. Saltamos entonces al versículo número 37. Al oír esto, es decir, la predicación de Pedro, todos los que estaban allí, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué le preguntaron? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para los hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y cuántos se añadieron en aquel día? Más de 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más perseveraban? Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Lo que hemos leído aquí es lo que algunos llaman avivamiento. Si usted tiene una fogata y de repente la llama deja de arder, no hay llama, lo que tenemos entonces son un conjunto de carbones que no están encendidos, pero sí están humeando, hay humo. Si usted quiere volver a sacar llama de esa fogata, ¿usted qué hace entonces?
usted le ministra oxígeno, ¿no? Así. Y comienza a echarle fresco. Y cuando se cansa de la mano, con la boquita. Y así. Y cuando se cansa de la boquita, a ver, un ventilador. Alguien tiene un ventilador y le pone el ventilador eléctrico ahí. Porque si usted le echa viento, sopla viento sobre esos tizones que están humeando, ¿qué va a pasar? Comienza a salir nuevamente la llama. ¿Cuántos quieren avivamiento? Si usted lo quiere, en la Biblia se nos dice que hay una persona que es comparada con el viento, que sopla a donde le da la gana. Esa persona se llama el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce avivamiento. Y cuando hay un cristiano avivado, no hay agua que apague la llama que el Espíritu Santo ha encendido en su corazón. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Cuántos quieren avivamiento en esta mañana? Hay que permitir que el Espíritu Santo encienda esa llama en nuestros corazones. En este capítulo 2 tenemos un avivamiento. Es el Espíritu Santo el que encendió la llama. En la Torre de Babel se dice que los hombres se habían confabulado para levantar una torre y tocar el cielo. ¿Cuántas lenguas hablaban los hombres de Babel? Una sola lengua. ¿Qué había dicho Dios? Multiplíquense, sojuzgad la tierra, llenen la tierra, es decir, lleven mi gloria a todas las naciones. Pero los hombres de Babel hicieron lo contrario. Se confabularon, se pusieron de acuerdo y dijeron: ¿por qué más bien no tocamos el cielo? ¿Por qué más bien no vamos al cielo? Y dice la Escritura que el Señor, cuando se dio cuenta de eso, confundió las lenguas. Y hasta el día de hoy tenemos diferentes lenguas. Pero lo que sucedió en Pentecostés fue totalmente lo contrario. ¿Por qué en Pentecostés se da la dispensación o la manifestación del Espíritu Santo de Dios para la vida de la iglesia o de los primeros cristianos? ¿Por qué tuvo que suceder en Pentecostés y no en otro momento? ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Pentecostés era una de las dos fiestas judías, donde todos los judíos y conversos al judaísmo, que estaban regados por todas partes del mundo, peregrinaban a Jerusalén. Así que Pentecostés era un momento estratégico en el plan de Dios, porque en Pentecostés se encontraba gente de todas las banderitas que vemos acá, gente de todas las naciones, árabes, africanos, romanos, judíos, de todo el Asia Menor, de cerca y de lejos, todos estaban yendo a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Pero vino alguien diferente en esta ocasión, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trajo lenguas sobre la vida de estos creyentes, de manera que ellos hablaban lenguas que no conocían, pero habían otros que sí conocían esas lenguas. Y estos que escuchaban hablar en sus propias lenguas, ¿cuál era el contenido del mensaje? Las maravillas ¿de quién? De Dios. ¿Quién produjo todo esto? El Espíritu de Dios. Es el que orquestó. Fue ese viento que llegó y que saturó esa reunión y bautizó, llenó como si fuera un vaso lleno que uno le echa agua hasta rebosar, llenó en la plenitud la vida de cada creyente de ese entonces. Pero fruto de este avivamiento comenzó el primer testimonio público del Evangelio, al punto que Pedro se levanta y testifica, predica. ¿Y cuántos convertidos hay? Cerca de 3,000 personas se añadieron a la iglesia en aquel entonces. Valdría la pena entonces preguntarse qué es lo que produce un avivamiento.
Ya hemos dicho que el avivamiento no es para el inconverso, no es para el que no cree. El avivamiento es aquel que tiene el Espíritu Santo. El avivamiento es para aquel que tiene relación con el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen relación con el Espíritu Santo aquí en esta mañana? Si tú estás entregado a la vida, si tú entregaste tu vida al Señor, desde el momento en que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, desde el momento en que tú le dices, Señor, entra en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, quiero vivir para tu voluntad. Desde el momento en que usted toma esa decisión, como dijo Jesús, de cierto te digo que ya tienes el Espíritu de Dios en tu vida. No es suficiente. Hay que desarrollar una vida en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo que hay vida en la carne y vida en el Espíritu. Que hay obras de la carne y que hay frutos del Espíritu. Un cristiano, aunque ha aceptado a Jesucristo, aunque el Espíritu de Dios mora en él, no necesariamente en el transcurrir de su vida vive bajo la influencia del Espíritu. Así que el avivamiento tiene que ver con la vida en el Espíritu, el cultivo de la vida en el Espíritu. Una cosa es hacer las cosas como yo creo y otra cosa es hacerlo como Dios a través de su Espíritu me dictamina en mi conciencia, me dictamina en la mente, me prescribe en el corazón. Y que aunque no lo entiendo, yo decido obedecer la voz del Espíritu, porque después Él me mostrará y me dará el entendimiento. Así que la vida en el Espíritu no es tan fácil. Uno de los factores que impulsa un avivamiento se llama la oración. En el libro de los Hechos, ¿cómo estaban ellos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban reunidos en un concierto de oración cuando de repente vino una manifestación del Espíritu Santo. Lo que me da a entender es que todo avivamiento está precedido por un ambiente, una cultura, una práctica de oración, de búsqueda intencional de la presencia del Señor. Algunos creen que el avivamiento se produce porque el pastor manda o porque el pastor dice. Eso es mentira. El avivamiento no se produce porque tengamos estrategias, actividades de marketing, de mercadeo. Eso no es mentira. El avivamiento se produce porque el Espíritu Santo viene y viene a moverse con poder y con autoridad en medio de la iglesia. Por eso se produce el avivamiento. ¡Aleluya! ¿Cómo se arma la fogata? Hay un conjunto de tizones, ¿cierto? Un conjunto de tizones que se reúnen. Y allí es donde surge el fuego. A veces uno quiere ser una persona avivada, pero sin conectarse. ¿Qué pasa con un tizón que se separa de la fogata? Tarde o temprano ese tizón se apaga. Porque el avivamiento se produce en una congregación, en una situación comunitaria, cuando todos estamos de acuerdo, en la misma búsqueda, en la misma conexión de la oración. A veces uno cree que el avivamiento es para el mundo y resulta que el avivamiento es para la iglesia, porque es la iglesia la que tiene el carbón encendido y eso se enciende por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué y para qué estaban orando en el aposento alto? ¿Alguien sabe? Estaban diciendo: Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, bendíceme. Señor, provéeme. ¿Estaban pidiendo de esa manera? Estas son oraciones que hay que hacerlas,
Pero el problema es cuando nuestro estilo de oración solamente es en función de me. Lo que da a entender entonces es que ellos estaban congregados orando, pidiendo el don del Espíritu Santo de Dios, pidiendo ser empoderados, pidiendo ser llenados, saturados de la presencia del Espíritu. ¿Para qué? Para ser testigos a todas las naciones. La pregunta es, ¿bajo qué prioridades estamos viviendo? ¿Bajo las prioridades que nosotros creemos o hemos puesto las prioridades de Dios, de su propósito para con mi vida? Esa es la razón por la cual algunos cristianos, al pasar los años, no experimentan crecimiento. Lo que experimentan es una rutina, lo que experimentan es una religión, una costumbre, algo que al final de todo se vuelve vano. Pero aquel que está en función del propósito de Dios, que vive la vida para el propósito de Dios, jamás estará estancado. Siempre estará desafiado a dar pasos de fe y de crecimiento para cumplir con ese propósito de Dios. Porque el propósito de Dios siempre será más grande que el nuestro y será perfecto y mejor que el nuestro. El propósito de Dios tiene que ver con eso, sencillo, la salvación del mundo. Y yo creo que tú y yo estamos aquí, no estamos aquí por casualidad. Yo no creo que el propósito de Dios sea que tú vengas acá a sentarte en una silla, a adorarlo, a orarle, a dar palmas y luego amén. Otra vez la vida comienza y sigue la misma rutina. Yo no creo que ese sea el propósito de Dios. Yo creo que hay algo más grande que eso. En este caso, ellos estaban orando y buscando la presencia de Dios para cumplir con el propósito de Dios. El avivamiento no es llenar la iglesia de gente, sino es sacar la gente de la iglesia hacia las naciones. Amén. Sacar la gente de la iglesia, que las personas empoderadas por el Espíritu Santo vayan por las calles, por las aldeas, por las casas, por los conjuntos, por todo lugar, a toda tierra, a toda nación y a toda gente, predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, contando y testificando las maravillas de Dios. Eso produce un avivamiento. Y eso fue lo que sucedió en el libro de los Hechos. Así que una vez más pregunto, ¿cuántos quieren un avivamiento? ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Está pidiendo que el Espíritu Santo lo desacomode. Está pidiendo que el Espíritu Santo lo saque y lo zarandee de la silla. Está pidiendo que el Espíritu Santo lo incomode, lo inquiete, que no pueda estar tranquilo, porque Él le está ministrando, le está mostrando que hay muchas personas por las cuales orar y ministrar. En el caso del Pentecostés había oración, pero no era una oración egoísta, era casi que un clamor por la necesidad de la gente que estaba allí. Necesitamos del Espíritu y del toque del Espíritu Santo. Me llama la atención que el avivamiento en los tiempos bíblicos del libro de los Hechos no comenzó en Roma. ¿Qué era Roma en aquel entonces? La capital del imperio. No comenzó en la ciudad opulenta de Roma. Comenzó por allá en una ciudad de provincia llamada Jerusalén. Porque eso hace el Espíritu. No está buscando grandeza, no está buscando opulencia, está buscando gente sencilla que le busque en espíritu y en verdad. Eso está buscando el Espíritu Santo. A veces uno se cohíbe, pero ¿quién soy yo? Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y tú tienes el Espíritu Divino. Lo tienes allí, pero hay que dejarlo que crezca, que florezca, que se avive, para que esa llama se mantenga encendida. Escucha bien lo siguiente: hay algo más grande, hay una razón más grande por la cual tú estás aquí en esta mañana y que de pronto no lo sabes, pero el Señor lo sabe.
Tú estás aquí porque Él tiene un gran propósito contigo, dentro de ese plan de salvación. Tú estás aquí para que seas luz. Tú estás aquí para que ejerzas, esta es la palabra, para que ejerzas el sacerdocio. ¿Quién no está aquí? Tal vez alguna mujer aquí podría decir, aquí no está mi esposo y aquí no están mis hijos. Tal vez alguna madre en esta mañana puede decir, aquí no están mis hijos. Tal vez algún hombre puede decir, aquí no está mi esposa y no están mis hijos. Tal vez alguien puede decir, aquí no están mis padres. Otros pueden decir, aquí no están mis amigos y mis amigas. Aquí no están mis vecinos y mis vecinas. Pero tú sí estás aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que estás aquí porque el Señor te trae con un propósito. Y un propósito para aquellos que no están aquí. ¿Qué es lo que el Señor quiere de todos? Salvar. ¿Qué más quiere? Restaurar. ¿Pero a quién va a usar? ¿A quién va a usar? A ti y a mí. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Por qué yo sí estoy aquí y ellos no están acá? Respuesta, 2 puntos. Estás aquí porque Él quiere que tú ejerzas el sacerdocio. Tú estás aquí para unirte a ese plan de salvación del Señor. Él quiere salvar a tu familia, Él quiere salvar a tus amigos, Él quiere salvar a tus vecinos. Tú estás aquí y ellos no están aquí para que tú intercedas por ellos, para que tú ejerzas el sacerdocio por ellos, para que tú te pongas en la brecha por ellos, para que tú sientas el palpitar del corazón de Dios por aquellos que se pierden en las tinieblas. Tú y yo estamos aquí para ejercer el sacerdocio al cual el Señor nos ha llamado. La pregunta es, ¿cuántos años van a pasar para que por fin puedas atender a lo que es trascendente en tu vida? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que pase? Ya ha pasado cierto tiempo que el Señor te está llamando. Ha pasado cierto tiempo y el Señor te está mostrando. Pero el corazón, como sucedía con el pueblo de Israel, mientras caminaban hacia la tierra prometida, el corazón de esa generación no estaba en la tierra prometida. ¿Dónde estaba? Estaba en Egipto, en la vida pasada. Hay que entrar en el propósito y en la dinámica del Espíritu. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo. ¿Cómo nos conectamos entonces? ¿Cómo nos adentramos entonces? A través de la llave de la oración. ¿Cómo se aprende a orar? Comience a orar. No le dé más vuelta, ore, hable con Dios. Y dígale literalmente, Señor, Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a orar. Muéstrame por quién o por quiénes orar. Y Él le mostrará. Y allí comenzaremos a desarrollar una vida del Espíritu. Una vida del Espíritu es el inicio para un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén?